La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del segundo libro de los Macabeos. Vamos a leer capítulo 12 y 13. Concluido estos pactos, Lisía volvió junto al rey y los judíos comenzaron a dedicarse a las labores del campo. Pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demófenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y reposo. Además, los habitantes de Jaffa cometieron este enorme crimen con pretexto de agradar a los judíos que vivían entre ellos. La ciudad decidió que harían un paseo junto con sus mujeres e hijos en unas naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los judíos aceptaron para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judá Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres y después de invocar a Dios, justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Encendió por la noche el puerto, quemó las embarcaciones y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Pero como cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad y se retiró con intención de volver otra vez y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo entre tanto que los habitantes de Jannía querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los jannitas e incendió el puerto y las naves. El incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de allí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5000 árabes apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judá salieron vencedores con la ayuda de Dios. Los árabes vencidos pidieron la paz, se comprometían a darle ganado y ayudarlo en adelante. Judá, convencido de que en efecto podría serle útil, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judá atacó una ciudad fortificada con fosos y murallas llamadas Caspín. Vivían en ella gente de toda raza. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insulto a los hombres de Judá. Además, proferían blasfemias y palabras sacrilegas. Los hombres de Judá, después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquina de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempo de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad
y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino de 500 metros de largo parecía lleno de sangre. Tras una marcha de 150 kilómetros, llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados tubienses allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sopipatros, jefe de las tropas de Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10,000 hombres dejado por Timoteo. El Macabeo, entonces, ordenando su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y difícil acceso porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderaron de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve. Emprendieron la fuga unos por un lado y otro por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judá lo perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales, de los que mató a 3,000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosipatro. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía estaban en su poder los padres y hermanos de muchos judíos, y sería aniquilado con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando lo hubo convencido a fuerza de palabra de que los devolviera sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judá hacia Carnión y a Targateión, y allí dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Lisía con gente de toda la raza, jóvenes robustos, apostados ante la muralla, combatían con valor. En el interior había mucha reserva de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar al Señor, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25,000 de los que estaban dentro. Partieron de allí, fueron hasta Escitópolis, ciudad que está a 120 kilómetros de Jerusalén, pero como los judíos que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y le habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judá y los suyos se lo agradecieron y le exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benévolos con los de su raza.
Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de la semana, o sea, Pentecostés. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, marcharon contra Gorgias, gobernador de la Idumea. Este salió a su encuentro con 3,000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeos, jinete de la tropa de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgias por su capa y lo traía con fuerza porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y le partió el hombro, así que Gorgias pudo huir hacia Marisat. Judá vio que los hombres de Edrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y lo encabezara en el combate. Luego entonó a su lengua patria un himno guerrero y rompió de improviso en la tropa de Gorgia y la derrotó. Judá, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odalán. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente, buscaron a Judá para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Janía, prohibido por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judá exhortó a sus hombres a que evitara en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una correcta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirado por la creencia de la resurrección, pues si no hubiera creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que si su inquietud era santa y de acuerdo con la fe, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados sus pecados. En el año 149, los hombres de Judá se enteraron de que Antíoco Eupator venía contra Judea con innumerables tropas y que con él venía Lisía, su tutor y jefe del gobierno. Cada uno de ellos mandaba un ejército griego de 110,000 hombres de infantería, 5,300 jinetes, 22 elefantes y unos 300 carros de guerra con horse. A ellos se unió Menelao, quien con toda mala intención incitaba a Antíoco, pues no buscaba la libertad de su patria, sino que esperaba que se dieran de nuevo el cargo de sumo sacerdote. Pero el rey de reyes
respetó la ira de Antíoco contra ese malvado. Cuando Licía hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, entonces el rey ordenó que lo llevaran a Berea y le dieran muerte según la costumbre de aquel lugar. Hay allí una torre de 25 metros de altura, llena de ceniza ardiente, provista de un dispositivo giratorio en la cúspide. En el pendiente por todos los lados hacia la ceniza. Al que ha robado alguna cosa sagrada o ha cometido algún otro crimen horrendo, lo suben arriba y de allí lo precipitan. De esta forma murió Menelao sin que ni siquiera pudiera recibir sepultura, castigo justificado por el que había cometido tanto delito contra el altar cuyo fuego y ceniza son santos. En la ceniza encontró la muerte. Venía el rey con el corazón lleno de intenciones malignas, dispuesto a portarse con los judíos más cruelmente de lo que se había portado su padre. Al saberlo, Judá mandó por su ejército invocaran a Dios día y noche para que, como lo había hecho en otras circunstancias, también ahora viniera en ayuda de los que temían verse privados de su ley, de su patria y de su templo, y no permitiera que aquel pueblo que apenas había comenzado a respirar cayera de nuevo en manos de paganos blasfemos. Una vez que todo el pueblo cumplió la orden, suplicando al Señor misericordioso, con lamentaciones, ayuno, oraciones durante 3 días seguidos, Judá le habló para darle ánimo y dio orden de que estuvieran preparados después de reunirse en privado con los ancianos. Acordó participar con los suyos a buscar una decisión por las armas. Dios mediante, antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hiciera dueño de Jerusalén. Judá, confiado en la decisión del Creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte por la ley, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Salió con su ejército y acamparon cerca de Modín. Dio a los suyos esta contraseña: victoria de Dios, y atacó de noche con los más escogidos de los jóvenes de su ejército la tienda del rey, acuchillado hasta 2,000 hombres, el mayor de los elefantes y su guía. Dejaron el campamento lleno de miedo y confusión y se retiraron después de un completo éxito. Todo quedó concluido al amanecer por la protección eficaz de Dios. Viendo el rey la audacia de los judíos, procuró adueñarse de su fortaleza, valiéndose de estratagemas. Llegó ante Besur, ciudad bien definida por los judíos, la atacó, pero fue rechazado y derrotado. Judá había llevado a los defensores de la ciudad todo lo que le hacía falta. Rodocó
uno de los hombres de Judá entregaba datos secretos al enemigo. Fue buscado, capturado y ejecutado. El rey volvió a tener contacto con los defensores de Besur. Hizo la paz con ellos y se retiró. Atacó a las tropas de Judá, pero fue derrotado. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía como jefe del gobierno, se había rebelado y quedó consternado. Pidió la paz a los judíos y juró complacer sus justas peticiones. Se reconcilió con ellos, ofreció sacrificio, llenó de honores el templo y se mostró generoso con el lugar santo. Se despidió del Macabeo y dejó la Gemónides como gobernador, Gemónides como gobernador desde Ptolemaida hasta el país de los Gerainos. Vino a Ptolemaida, donde los habitantes estaban disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Pero Lisías subió a la tribuna para defender lo que había decidido, los persuadió, los tranquilizó, lo dejó bien dispuesto y partió para Antioquía. Esto es lo que sucedió con la expedición y la retirada del rey en el libro Segunda de Macabeo, en el capítulo 12 y 13. Hermano, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre nos guía, nos dirige y nos habla a nuestro corazón de una forma muy personal a cada uno de nosotros y particular, porque Dios Creador conoce todo nuestro sentir, todo nuestro interior, todo lo que pensamos y lo que hacemos, y nos conoces tan bien que, sabiendo que somos pecadores, nos ha dado la oportunidad de la salvación a través de su Hijo Jesucristo cuando nosotros entregamos y rendimos nuestra vida a Él. De manera que todo aquel que tenga fe, así como el grano de mostaza piensa que Él un día va a ser un árbol y que va a producir mucho fruto, así la fe del cristiano es lo que espera Dios que se manifieste todos los días en su vida para obedecer sus reglas, sus mandamientos, sus normas, y para nosotros y por deber, por obligación y por nuestro propio bien, ser obediente y ser respetuoso con el poderoso creador del universo, que ayer, hoy, siempre da apoyo a sus hijos, aún en medio de un disgusto, porque Dios nunca nos abandona. De forma que nos aparte totalmente de su vida, nos castiga, nos envía pruebas difíciles y nos expone a merced de los enemigos cuando nosotros no le hemos respetado y no le hemos guardado de acuerdo a su grandeza, a su majestad y a su divinidad. Te invito a aceptar a su Hijo Jesucristo como el dueño de tu vida, y si ya lo tienes, a mantenerte cada día más unido en una relación personal con Él, porque es el camino, la verdad y la vida, y Él lo dijo, lo prometió y lo ha hecho cumplir. Solamente podrás ir al Padre si es a través de mí. Solamente tus pecados te serán perdonados si a través de mí pide perdón al Padre. Y solamente tus peticiones serán oídas si a través de mí se la pide al Padre. De forma que al llegar a la presencia de Jesucristo, inmediatamente cuando confesamos nuestro pecado y nos rendimos a Él, viene el Espíritu Santo, nos capacita y nos forma
para tener una relación con el Padre y el Hijo y ser una criatura nueva. Te invito a leer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, a leer el libro de Primera y Segunda de Macabeo, que narra la historia del pueblo de Dios cuando se enfrenta al dominio y la administración de los paganos, como la fe que aún tenían muchos de ellos lo ayudó a defender a su pueblo cuando ya no había profeta y no había nada.